Hola a todos, este es mi primer video en YouTube, espero que les guste. Puesto que la melancolía lo invade todo, tú eres de una manera tan reservada como si de un sarcófago se tratase, reluciente, que esconde un gran tesoro. Pero aquellas personas, te alejaron de mí. La culpa me carcomía, mi alma, me sentía solo. En mi corazón se impregnó de un gran vacío sin fondo, puesto que aquella soledad que sentí, hubiese opacado el mundo entero. ¿Qué podía hacer? Me pregunté mirado un espejo que reflejaba aquella luz que se escabullía por la ventana de aquel cuarto. Al cabo de unos momentos, me asomé a aquel espejo, pues en mí solo se reflejaba tristeza. ¿Cómo acabe así? Me pregunté, y en mi cabeza, se dibujaba un vago recuerdo de aquel día, en que lo perdí todo. Era una tarde hermosa, todos sonreíamos, pero al darme cuenta de mi falta, una luz tan centellante pasó por un lado de mi hombro. Aquella luz era hermosa, puesto que al tocar la superficie de la tierra estalló. Y solo sentí como todo se imbuía en ella, todo lo que conocí en aquel entonces desapareció, y al abrir mis ojos vi como todo yacía en un montón de escombros. No sentía el ki de mis amigos, y un gran miedo erizó mi piel. No era justo, acabábamos de ganar el torneo de poder. Pero aquellas deidades, que querían mantener el equilibrio, me lo arrebataron todo. Ellos yacían orbitando la tierra, y con una sonrisa arrogante, hablaron con su gruesa voz: un mortal como tú no puede superar a los dioses, exclamaron con autoridad. Me pregunté, ¿quién les daba el derecho de eliminar a aquellas personas que llegué a querer? Y recordé que los dioses son egoístas, carentes de sentimiento pero rebosantes de orgullo, confianza y poder. Y me di cuenta de que aquellas tres palabras los describía tal como eran. Y llené mi ser de odio, me abalancé hacia ellos ungido en el poder que aquel momento poseía. Pero todo fue en vano, todos ellos me superaban, me sentí impotente. Y fue en que, en aquel momento, escuché su voz por primera vez. Te he estado observando, todo lo que amas desapareció, me susurró. Y aquellas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Quieres más poder? Indagó aquella voz. Y cegado por la ira acepté sin dudarlo, y mi aura, que en aquella ocasión era pura, y como de la noche se tratase, todo se empezó a oscurecer. Aquella noche irradiaba odio, dolor y sufrimiento. Y entonces emergió de mí una oscuridad que yo desconocía, y aquella oscuridad era tan enorme que sumergió a todos en un mar de odio y sufrimiento. En ese momento mi ser se quebró, y aquella voz tomó control de mí. Y con una sonrisa sádica que esbozaba en sus facciones, empezó a incrementar mi poder, y sin importarme nada, volví a abalanzarme, encontrar de ellos, y después de unos minutos, los cuerpos de los dichosos dioses yacían tendidos en el suelo, carentes de vida. Me miré en el reflejo que me brindaba un espejo roto, y me vi ahí, untado en la sangre de quienes intentaron matarme minutos antes. Y de la nada todo se estremeció, pues aquellas autoridades más poderosas se hicieron presentes. Los reconocí, era mi amigo Zenchan, y el gran sacerdote que en una ocasión me ayudó en mis entrenamientos. Me miró y con una voz melancólica exclamó: amigo, ¿qué has hecho? Mi garganta se secó, no pude articular ninguna palabra. En mi mente yacían los recuerdos de mis amigos, mi esposa y mis hijos. Por instinto grité: ellos me quitaron lo que más quería, todo lo perdí, exclamé en sollozos, con mi quebrada voz. Y aquella deidad no se inmutó, y dijo: todos estuvieron en falta, pero tú no tienes el derecho a juzgar las acciones de los demás. Y con un rápido movimiento, el gran sacerdote me dejó inconsciente. Al despertar, todas las conmociones cesaron y me acobijó una gran soledad indescriptible. Y de repente una voz me sacó de mis pensamientos. Era el Rey del Todo, y exclamó con una fría voz: serás castigado con la vida eterna, viendo cómo transcurre el tiempo, viendo cómo todo se acaba, cómo todo va muriendo, cargando con la culpa de haber provocado a los dioses, y quedar en ti grabado la muerte de tus seres queridos. Aquel azabache quedó con los ojos abiertos, preguntándose: ¿en qué momento falló? Tal vez, en el afán de volverse más poderoso, y sin darse cuenta ya había cometido un error. ¿Qué y en qué momento de su mera existencia le había jugado una mala pasada? Él no podía volver en el tiempo y remediar sus errores, pues eso se le hacía imposible. En aquel momento fue sacado de su recuerdo. Ya hacía alguien tocando la puerta de madera, se levantó sin ganas dirigiéndose hacia ella, a pasos lentos llegó a la puerta.
Tras girar la manija abrió la puerta. Se trataba de un anciano que vino a cobrar el alquiler. Para él habían transcurrido más de 1000 años que estuvo viviendo solo. Y se dio cuenta de que todo lo que lo rodeaba había cambiado y al no sentir el paso del tiempo, se sintió solo. El guerrero que algún día fue, quedó en el pasado, ahora no era más que un simple hombre que buscaba acabar con el sufrimiento que le acobija día a día. Así sin más pagó el alquiler y se dirigió al interior de aquel lúgubre lugar que siempre tendría un lugar para él. Era una mañana como cualquier otro. El pelinegro se encontraba caminando por un parque ya que se había dirigido al supermercado a abastecerse de alimentos, ya que con el pasar del tiempo, tuvo que aprender a cocinar. Tal vez su ahora difunta esposa se hubiese reído de él ya que la comida que el Saiyan preparaba no era del todo buena. Y así transcurrió el tiempo. Pero un tarde mientras caminaba se topó con aquel anciano que le cobró el alquiler ya hacía días. Goku reconoció a aquel anciano, el anciano yacía sentado en el banco y al verlo lo invitó a sentarse para que pudieran intercambiar algunas palabras. El lugar se encontraba en silencio, hasta que el anciano articuló una palabra para romper el hielo. Las tristezas se alejan con las alas del tiempo, ¿no crees? Aquel azabache se encogió de hombros y dijo, mi dolor se convirtió en tristeza y mi tristeza en ira. El paso del tiempo no tiene significado si no transcurre para ti. El anciano tomó de los hombros a Goku y dijo, no es tarde para empezar de nuevo, siempre puedes empezar de nuevo, no te quedes sin hacer nada, siempre habrá algo que puedas hacer y rehacer tu historia. Y diciendo eso se levantó del asiento y comenzó a caminar con rumbo a su departamento. Goku se quedó perplejo y se empezó a preguntar, tal vez no es el final de mi historia, tal vez deba rehacer mi vida. Milk hubiese querido que siga adelante, ¿será posible? Y así sin más se dirigió a aquel cuarto. En cuanto entró sintió que podía cambiar. Después de tanto tiempo sumergido en aquella melancolía. Y así sin más se recostó en la cama que se encontraba al lado de la ventana. Aquella noche, las aguas que ya hacían en la órbita, convertidos en frágiles nubes, empezaron a realizar el ciclo que ya les tenía preparado, el ciclo de la vida. Innumerables gotas de agua azotaban aquella superficie que fue testigo de la ira de los dioses. Así sin más aquel azabache empezó a cerrar sus luceros y al percatarse, la cálida luz que se escabullía por aquella ventana le mencionaba que ya había amanecido. Así sin más empezó con su rutina de cada día, al culminar el desayuno. Se dirigió a aquella puerta vieja, al llegar giró la perilla y abrió la puerta. Y se percató de que aquella mañana era hermosa, el rocío envolvía las superficies de las flores que con tanto esmero cuidó. Así sin más empezó a caminar por una avenida y al girar una esquina tropezó con una chica pelinegra. El choque que se produjo dio lugar a aquella tímida voz. Lo siento, no me fijé por dónde iba. A lo que el azabache respondió con una fría voz, no pasa nada. Se levantó y si como sucedió los hechos terminaron.